Tenemos dos tipos de corriente. La corriente continua, cuyo símbolo es una raya y tres rayas pequeñas en la parte de abajo. Y también a la corriente alterna, cuyo símbolo es una onda senoidal. La corriente continua, como su nombre lo dice, es continua a través del tiempo, mientras que la corriente alterna va alternando a través del tiempo. Entonces vemos, por ejemplo, que este fenómeno aquí es producido por la frecuencia. Con esto deducimos que en un sistema de corriente continua no existe frecuencia, pero en un sistema de corriente alterna sí que existe. ¿Ok? La corriente continua se emplea para circuitos electrónicos, por lo general, y la corriente alterna para circuitos eléctricos, aunque hay circuitos eléctricos que también funcionan con corriente continua, y lo veremos más adelante en posteriores lecciones. Siguiente punto, niveles de tensión. Al menos en mi país, en Perú, según el reglamento o regulación eléctrica peruana, nos dice que alta tensión se clasifica a partir de 100.000 voltios para arriba. Media tensión está comprendido entre 100.000 voltios y 30.000 voltios. Y baja tensión son de 30.000 voltios para abajo. Dependiendo del país que sea, la regulación puede cambiar. Al menos en Perú es la siguiente. Triángulo de potencia. Observamos aquí nuevamente el factor de potencia. Vendría a ser este elemento de aquí. ¿Ok? Tenemos a la potencia activa, que vendría a ser la potencia utilizada. Unidad vendrían a ser los vatios o kilowatts, kilovatios. La potencia reactiva, que vendría a ser la desperdiciada. Unidad kilovolamper reactivo o volamper reactivo. Y finalmente la potencia aparente, que viene a ser la potencia total, kilovolamper. ¿Ok? El factor de potencia define de esta potencia aquí, de la potencia aparente, qué cantidad se está utilizando, qué cantidad de potencia activa estamos teniendo, qué cantidad de potencia se está aprovechando. Entonces, eso es lo que nos indica el factor de potencia. Y como ven, tenemos tres tipos de potencia: utilizada, desperdiciada y total. Sistemas eléctricos. Tenemos tres sistemas: sistema monofásico, sistema bifásico y sistema trifásico. ¿Ok? Monofásico, una sola fase. El de color rojo vendría a ser la fase. Y de color negro vendría a ser un elemento llamado neutro. ¿Ok? La fase alimenta el circuito y el neutro termina por cerrar el circuito. Según al menos el código de colores de mi país, de Perú, la fase número 1 correspondería al color rojo y el neutro al color negro, en el caso de un sistema monofásico. En un sistema bifásico serían dos fases: fase número 1 de color rojo y fase número 2 de color azul. Fase 1 alimenta el circuito, fase 2 cierra el circuito. ¿Ven? Aquí no empleamos neutro. Sistema trifásico, tres fases: fase número 1 de color rojo, fase número 2 de color negro y fase número 3 de color azul. Entonces, estos sistemas por lo general se terminan confundiendo, el sistema monofásico y el sistema bifásico. Tienen un funcionamiento bastante parecido, sin embargo, no son lo mismo. Cabe resaltar, en la actualidad más se emplean sistemas monofásicos y sistemas trifásicos. Instrumentos de medición eléctrica. En pantalla tenemos varios instrumentos que vendrían a ser las versiones antiguas y las versiones más avanzadas. Tenemos aquí lo que es un multímetro de la marca Fluke. Todos son de la marca Fluke. Para mí una de las mejores marcas con respecto a instrumentos de medición. Vemos que con el multímetro, como su nombre lo dice, podemos hacer múltiples medidas de diferentes magnitudes. Tenemos aquí voltaje de corriente alterna, Hertz corresponde a la frecuencia, voltaje de corriente continua, milivoltios de corriente alterna y continua, resistencia, continuidad, para ver si hay conexión entre dos puntos, diodos. Podemos aquí medir amperaje de corriente alterna, amperaje de corriente continua. Lo mismo con la pinza amperimétrica, mira. Tenemos amperaje en corriente alterna, resistencia, continuidad, voltaje en corriente continua y voltaje en corriente alterna. ¿Cómo empleo estos instrumentos? Siempre que los compras te vienen con estos cablecitos de acá, cables de prueba. Entonces el cable de color rojo lo conectaríamos dependiendo de qué aplicación vamos a darle. Por ejemplo, si quiero medir voltaje lo conecto en la parte de aquí. Si quiero medir corriente lo conecto en la parte de aquí. Y el cable de color negro iría siempre en el común.
En la pinza perimétrica, estos mismos bornes se encuentran en la parte de aquí abajo. Ahora, la tecnología avanza y es por ello que tenemos nuevas presentaciones de estos instrumentos de medición, como es el caso, por ejemplo, de este otro multímetro, que también me mide voltaje en alterna, frecuencia, voltaje en continua, milivoltios en alterna y continua, resistencia, continuidad, capacitancia, diodos, temperatura, amperaje en alterna, amperaje en continua. ¿Ven? Tiene unas cuantas cositas más. Aparte de ello, también podemos retirar la pantalla que tenemos aquí. Con esto, ¿qué ventaja obtenemos? Por ejemplo, esta pantalla puede quedarse afuera de una máquina. Puede tenerla un compañero tuyo. Estar anotando los valores que mide en un cuaderno en la parte de afuera, mientras que tú te encuentras en la máquina haciendo mediciones con esta parte de aquí. De esa manera puedes trabajarlo de forma más sencilla. Lo mismo pasa con la pinza perimétrica. Vemos que se puede retirar la pantalla. Y no te asustes, que así retiras la pantalla no se va a apagar. Tiene un tiempo que demora en apagarse la pantalla, pero es suficiente como para que realices una medida. Vemos también que cuenta con este accesorio de aquí, el cual nos permite medir mayores cantidades de corriente. Para medir corriente, por ejemplo, con un multímetro, tú tienes que colocar el cable, los cables de conexión en el cable que tú quieres medir, ¿ok? Abriendo el circuito, por así decirlo. En próximos videos te explicaré esto de forma mucho más detallada. Mientras que en el caso de una pinza perimétrica, tú no tienes que tocar el cable ni siquiera. Solamente con este botón de aquí, aperturas esta pinza y pones el cable en este orificio de aquí. Entonces, de esa manera, sin contacto alguno, tú ya puedes estar midiendo corriente y frecuencia. A diferencia del multímetro, que tiene que hacer sí o sí con contacto de estos cables de aquí. Entonces, este instrumento o este accesorio de aquí nos permite medir mayores cantidades de corriente a las que soportan estos ganchos de aquí. Y bueno, estas son las facilidades y estos son los instrumentos de medición con los cuales podemos trabajar. Cabe resaltar que estos instrumentos no miden de todo, miden gran cantidad de magnitudes, pero no las miden todas. Por ejemplo, no pueden medir lo que es el factor de potencia, no pueden medir lo que es la potencia. Sin embargo, ya sabemos cómo podemos calcularlo. Y si no, lo veremos en posteriores videos.